Hola, ¿Qué tal estás? estoy muy bien, ya con un poquito de calor, ya empieza a Uh, hacer esa humedad tan típica y tan buena de Barcelona, sí, me acuerdo de esa humedad. ¿verdad? Sí, Pero bien, o sea, aparte de eso, la verdad es que muy bien. bien, me alegro. ¿Qué tal la situación de cuarentena, ex cuarentena, fase, no sé qué fase? ¿Qué tal lo lleváis ahí? Claro, depende. Si preguntas qué tal se lleva en Barcelona, la gente lo está pasando mal. Si me preguntas qué tal lo llevo yo como introvertida acabando un máster, a mí la cuarentena me ha ido estupendamente. Para frenar un poco y tomar conciencia y poder centrarme en mi trabajo, en los clientes y, la salida de la cuarentena es donde he tenido ansiedad, de tener que Ya. volver a salir y hacer cosas sociales. A mí también me ha venido bien, ¿eh? Mira que yo soy extrovertida, pero yo lo he disfrutado y ahora estoy un poco agobiada, intentando el nuevo normal, ¿no? Porque no llega a ser lo que tenías antes, es como algo nuevo, ¿no? Sí, Así es diferente, sí, 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 total. Y que bueno, que ahí estamos, ¿no? Volviendo a acostumbrarnos y bien, pero yo soy de las de la cuarentena, fue muy bueno para mí. pues me alegro. Mental. Me alegro, me alegro. Bueno, yo quiero ir como directa al grano, pero me encantaría que la gente te conociese un poco más. Claro, yo te conozco de antaño, de Ya muchos, ves, muchos años. desde niñas nos conocemos tú y yo. Sí. Pero a lo mejor alguien está viendo esto que está pensando, ¿y esta tía quién es? ¿Qué pelo más chulo tiene? ¿Qué es lo que estoy pensando yo? Sí, sí. Así que, Cari, además de una crack en temas de comunicación, cuéntanos un poquito de ti rápidamente y del máster que estás haciendo y el por qué lo estás haciendo. Vale, pues yo soy Cari. Entonces, yo soy psicóloga y, y empecé con un máster de psicología infanto-juvenil, psicología clínica, hace más de 10 años. Y empecé trabajando con niños y adolescentes porque yo había trabajado anteriormente con King's Kids y siempre he estado así en misiones, siempre he trabajado con gente joven, he sido líder de jóvenes durante muchos años. Entonces empecé a trabajar a nivel de psicología con la gente joven y me frustraba mucho porque los mandaba para casa y los padres me lo estropeaban todo el trabajo que yo había hecho ahí en consulta. Entonces rápidamente me pasé a terapeuta familiar y ya empecé a trabajar con la familia entera. Y ahí me di cuenta que mucho del problema era pues la relación de pareja, pues si la pareja no está bien, la familia no está bien, ¿no? Y entonces pues cada vez iba como centrando más mi atención en, venga, pues vamos a trabajar con los adultos, vamos a trabajar con la forma en la que están interactuando con los niños, con sus hijos, vamos a trabajar en la terapia de pareja, vamos a trabajar entre ellos. Y así mi trayectoria pues fue un poco con mis amigos muchas veces decimos que caemos dentro de la voluntad de Dios, ¿no? No es eso que, vale, es por aquí, sino que estás caminando y pum, te la pegas y dices, mira, no, era por aquí, ¿no? Y así he ido como un poco descubriendo pues mi llamado o lo que me gusta. Y últimamente he estado trabajando pues mucho con parejas y de repente, pues todo el mundo me empezaba a llamar por temas de sexuales, ¿no? Empezaba a dar talleres a adolescentes sobre el sexo, sobre la pornografía, sobre películas románticas. Hay toda una serie muy interesante sobre las películas románticas y lo que están haciendo, ¿no? A nuestra cultura. Pásame todo. Y me di cuenta que digo, wow, esto me apasiona ver que la gente descubra el sexo como Dios lo ha creado, ¿no? Y que podamos recobrar pues esa fuerza dentro de la sexualidad. Y entonces, pues buscando, me di cuenta que quería ser sexóloga y que quería trabajar ese tema. Entonces me metí en un máster, lo loca de mí, me metí en un máster, además un máster doble de sexología y terapia de pareja, que lo estoy acabando, ya estoy con el TFM, acabando de resolverlo, que mi estudio final es sobre la respuesta sexual femenina y cómo cambia dentro de una relación estable, ¿no? Que es tema para otro día, ¿no? Pero también muy, muy interesante, me Pero me voy apasiona. a acordar, ¿eh? Vamos a hacer un tema para otro día. Acuérdate, pero entonces esto últimamente es un poco donde siento mi pasión, ¿no? Es ayudar
ayudar a las parejas, ayudar a la gente, ¿no? En general, a entender la sexualidad, porque realmente estamos en un momento de la historia donde más sexualizada, la sociedad está hipersexualizada, Mm. pero es donde menos relaciones sexuales están teniendo la gente. Que eso a veces choca, ¿no? Es como decir, No. ¿cómo puede ser que una pareja que está junta están teniendo menos sexo que sus abuelos? ¿No? Que quizás vivían en una cultura pues mucho más estricta, mucha más... Pero bueno, y entonces estas cosas me apasionan y pues por eso ahora ya soy psicóloga, sexóloga y ya es un poco, he encontrado al menos pues lo que me apasiona y donde al menos quiero dedicar los próximos 10 años. Y ya está, me estoy pensando en doctorado que está por ahí pululando. No me sorprende para nada. ¿Verdad? Es Sí, que... sí, está bien. Pero bueno, ahí estoy. Qué Ahí guay, qué guay, qué guay. Jo, pues muchísimas gracias en todo tu horario ajetreado, máster, final de máster, dedicarnos unos minutitos para hablar de la comunicación. La verdad que estamos en la iglesia con una serie acerca de la familia, no solamente familia núcleo, sino también lo que se convierte en tu familia cuando eres un estudiante internacional y vives con compañeros de piso. Y a raíz de la cuarentena ha habido de todo, ¿no? Hemos escuchado de parejas que no se veían nunca y tenían muchos conflictos porque no se veían y de repente la cuarentena ha sido su terapia familiar, ¿no? Han pasado un montón de tiempo juntos y también hemos visto el otro extremo de gente que se quiere volar la cabeza, ¿no? Que no puede más con su marido, con su mujer, con sus hijos o con sus compañeros de pisos. Y yo te quería preguntar, ¿cómo? Ninguno queremos vivir en conflicto, ¿verdad? Pero a veces parece que el conflicto te persigue, ¿no? ¿Es posible como ser tan cracks en comunicación que no tengas ningún conflicto y que tengas armonía y paz con todo el mundo? A Dime. ver, quizás es posible mejorar y es posible tener menos conflicto, pero yo diría que si no tienes conflicto también te lo tienes que mirar, Mm, porque una de dos, o tú eres perfecta, pero aún así creo que si eres perfecta, los demás tendrían un conflicto contigo por ser perfecta, entonces seguirías teniendo tensión, o es que te estás dejando pisar o estás viviendo en un mundo de yuppie muy aislado y eso no es bueno, ¿no? Entonces yo veo que es como vivir sin conflicto es un peligro, ¿no? Porque seguramente es que no estás confrontando tu realidad ni estás cambiando, porque el conflicto roza, el conflicto empuja y el conflicto hace que modifiques algo. Ahora la cosa es si es para bien o para mal, ¿no? ya. Y eso me lleva a otro pensamiento, porque yo soy de las que quiero estar en paz con todo el mundo y por lo tanto intento evitar el conflicto. Pero ¿cuál puede ser un peligro de evitar el conflicto? ¿O por qué puede ser malo eso, no? Puede ser malo, bueno, puede ser malo porque si tú vas evitando, puede ser que al final se forme un conflicto mucho más grande Mm, que el primero, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que tú estás en casa y tu compañera del piso pues no ha lavado los platos. Y en vez de decirle, oye tía, ¿qué ha pasado? O tenemos una lista y cada una tiene que limpiar, yo qué sé, y en el momento es lavar los platos, pues tú ese día lo evitas y dices, mira, es igual. Pero mañana tampoco los lava y además se ha dejado un vaso encima de la mesa. Y el día siguiente es que, yo qué sé, la pasta de dientes te la ha dejado abierta y claro, vas acumulando y cuando ya no puedes más explotas y haces daño porque es que no le sacas lo de la pasta de dientes y dices, es que hace 3 semanas y eres una guarra y es que no recoges. Y... Claro, y ya haces daño, ¿no? En vez de afrontar en ese primer momento algo que era como mucho más pequeño y mucho más ágil de solucionar, empiezas siendo, es que esa persona no me gusta, ¿no? En vez de ese acto no me gusta, esa persona no me gusta o esa persona me está haciendo daño. Entonces, yo veo que ahí sí que hay algo malo de evitarlo porque empiezas como a acumular ofensas que al final convierten la situación en algo como mucho más complicado. Y además, como decía antes, el conflicto no se afila. En la Biblia habla de esto, ¿no? De que hombre contra hombre y mujer contra mujer más. pero que el conflicto, pues, te va también... Yo creo que a veces el conflicto es como un espejo, ¿no? Que cuando tú entras en un espejo muchas veces te tienes que ver a ti también, tienes que ver tus vulnerabilidades, las cosas que te cuesta aceptar,
tu parte fea, ¿no? Tu parte mala y decir, ostras, pues sí que soy maniática, ¿no? O sí que tengo manías, o sí que hay muchas cosas que no me gustan. Y esto es bueno, ¿no? Porque va a crear el Jazz 3.0 o, ¿sabes? O la Cari 4.0, como que te va a madurar como persona, ¿no? El hecho de que tú pues vayas como afilando y trabajando y testando, ¿no? Ya. Las cosas. Ya, ya, mira, ya has hablado de algo súper interesante, porque como creyentes, a veces queremos vivir en ese... Sabemos cómo deberíamos de actuar. O sea, yo sé que no me debería de molestar el vaso sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo. Y como sé que no me debería de molestar, pues no pasa nada, ya lo recojo yo. Porque como creyente yo debería de ser rápida para perdonar, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa tensión entre, ok, reconozco que hay un conflicto y no quiero que esto escale, y como cristiana debería de perdonar rápido, ¿no? Y debería de soltarlo. ¿Cómo caminamos, cómo gestionamos esto como creyentes, ¿no? Yo creo que ahí es ir aprendiendo de que el hecho de que haya un conflicto no siempre significa que haya una respuesta acertada o equivocada, sino que es un momento para aprender. Porque quizás el hecho de que te moleste ese vaso, si tú entras un poquito en ese conflicto y dices, wow, es que me molesta ese vaso, y la otra persona te puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué te molesta ese vaso? Y tú puedes hacer una pequeña reflexión, ostras, es verdad, ¿por qué me molesta ese vaso? Y ahí descubrir quizás, o sea, por ejemplo, pues me molesta porque luego si la siguiente persona va a buscar un vaso y no está limpio, siento que es una falta de respeto para esa próxima persona que ha ido a buscar un vaso. Ostras, pues eso es porque me molesta. Me molesta porque si otro va, luego como crea vergüenza a mí de no poder servir. Y entonces de repente es una cosa de, no es que me moleste el vaso, me molesta el hecho de que la próxima persona no se sienta respetada. Y entonces tu compañía de piso, quien sea, ¿no? Puede decir, ostras, pues es interesante porque a mí también tengo ganas de honrar a nuestros invitados, ¿no? Por ejemplo. Pero quizás te dice, me molesta ese vaso porque es que yo quiero que la casa esté perfecta porque quiero que los demás piensen que yo lo tengo todo bajo control. Uy, banderita roja, ¿no? ¿Y por qué te importa tanto lo que la gente piense, ¿no? ¿Por qué necesitas que la gente vea que tienes ese control perfecto? Y ahí tienes una oportunidad para mirarte al espejo y decir, ostras, es verdad, la verdad es que yo me molesta ese vaso por lo que la gente pueda decir de mí. Wow, vale. Pues entonces es que no, de nuevo, no tiene nada que ver con el vaso, tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo, con lo que yo estoy percibiendo, con mi inseguridad en mi identidad. Y hasta, si me permites, doy un punto más ya ahí directamente, eh, porque muchas veces los conflictos nos ayudan porque normalmente debajo del enfado, porque normalmente los conflictos crean como un poco de enfado, ¿no? Un poco de molestia. Y casi siempre debajo del enfado hay dolor, casi al 100% de las veces, ¿vale? Entonces, ese dolor es donde tenemos que hacer esa evaluación, ¿no? Es decir, ¿este dolor es por una inseguridad en mi identidad o es por una falta de educación, de respeto, de orden, ¿no? Porque a veces puedes decir, vale, tengo un adolescente que me llega siempre tarde, vale, le tengo que perdonar. Bueno, quizás no, quizás es un momento propicio para educar. Y entonces tú no entras en conflicto para castigarlo, sino entras en conflicto para decir, yo quiero ayudarte a ser mejor persona, a que puedas ser la mejor versión de ti, ¿no? Y entonces tú entras en ese conflicto con ese adolescente no porque no le estés perdonando el hecho de que llegue tarde, sino por decir, es una falta de respeto a los demás, si te presentas a un trabajo y llegas tarde te pueden echar, entonces es un momento propicio para quiero ayudarte, quiero ayudar en la educación y en tu capacidad de poder desenvolverte en el mundo, ¿no? Y ahí es como muchas veces es mirar, ¿esto está afectando mi identidad o me siento segura en quién soy, en la identidad en Dios que tengo? Y me estoy acercando a este conflicto para aprender, ¿no? O para educar o para llegar más lejos. O sea, casi nos estás diciendo que los conflictos son buenas oportunidades. Totalmente. En vez de verlo como, ostras, qué espiritualmente inmadura soy, que este vaso me molesta,
o debería de perdonar, o yo a veces, hay una expresión en inglés que dice I don't want to rock the boat, no quiero mover el barco, todo va bien, prefiero limpiar el vaso que empezar un conflicto y hacer que el barco se tambalee, no vaya a ser que nos vayamos a caer, ¿no? Pero tú nos estás proponiendo de ver, cambiar la perspectiva, ¿no? Y ver un conflicto como qué oportunidad más buena de verme a mí, de crecer yo, de que crezca la otra persona. Y entonces, ¿tú crees que siempre hay que de resolver un conflicto o cuándo hay momentos para ignorarlo? No, a ver, tampoco siempre. Yo creo que, y aquí voy a decir como dos cosas diferentes. Por un lado, tenemos que entender, y sobre todo esto va para las parejas casadas o hasta los que estáis ahí conociéndonos, tenemos que entender que hay problemas solubles y hay problemas insolubles. O sea, hay cosas que se pueden negociar y que se pueden solucionar. Y hay otras cosas que es que siempre van a ser diferentes y siempre serán pequeños puntos de tensión. Pero normalmente tiene que ver como mucho más con la identidad de la persona. Volvemos un poquito a esto de la identidad de la persona, ¿no? Temas de dinero se pueden ir hablando poco a poco, se pueden ir negociando. Mira, vamos a tener una visita aquí pronto. Ya veo. Siempre saluda en todos los lives, en todas las cosas que hago. Hola, Tommy. Estas son las cosas del directo, ¿verdad? Está bien, está bien. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que hay cosas que no vamos a solucionar, pero tenemos que llegar al momento de decir, vale, esta es su posición, esta es la mía, y reconciliarnos a nivel de amistad, pero quizás decir, esto es un tema que vamos a como dejar ahí, vamos a respetar, vamos a llegar a un punto en el que cada uno podemos vivir con lo que tiene la otra persona y ya está. Por otro lado, hay veces que justamente un poco lo que tú decías, ¿no? Que tú tienes que evaluar cómo está la relación, la amistad que tú tienes y decir, es el momento apropiado para tambalear nuestra amistad. Porque hay veces que puede ser, ¿no? Sobre todo en alguien que quizás porque les estás discipulando o esto entra mucho en la pastoral, ¿no? Que hay veces que decir, ¿vale la pena, o sea, entrar en esta batalla para ganar la guerra o esta es una batalla que es mejor perderla para ganar la guerra? Y yo creo que ahí tenemos que ser sabios, ¿no? Porque hay veces que simplemente, como tú dices, es que hoy voy a limpiar el vaso. Me molesta, me duele, pero hoy voy a limpiar el vaso porque en la perspectiva de guerra, ¿no? O en la perspectiva de camino largo, no me vale la pena. No me vale la pena pelearme por esto, no me vale la pena luchar por esto. Claro, no hay una fórmula para esto, ¿no? Esto es más bien la experiencia y también el nivel de confianza, ¿no? No es lo mismo, o sea, hay momentos que en una pareja casada es como, vale, no es el momento, porque esta discusión quizás tardaríamos 4 horas, los dos estamos demasiado cansados, si abro esta puerta nos vamos a acostar enfadados con esto, yo puedo dejarlo a un lado y mañana con la calma lo vamos a sacar. Claro, ir un poco con dos dedos de frente, ¿no? Sí. Vale, ¿qué hacemos? Claro, estás hablando de tener confianza, ¿no? Cuando hay confianza con alguien, tú puedes valorar cómo puedo hablar esto, es el momento, les voy a ver mañana, la importancia de esta amistad o de esta relación, ¿verdad? ¿Y qué hacemos si hay una persona familiar o compañero de piso que siempre está revolviendo cosas? O sea, que tiende a ser conflictiva. Sí. ¿Te molestas? ¿No te molestas? Esa expresión, ¿no? Puedo escoger mis amigos, pero no puedo escoger mi familia, ¿no? Entonces, ¿qué haces con ese tipo de relaciones? O me imagino que muchos estarán viendo esto pensando, sí, mi compañero de trabajo, mi jefe, ¿no? ¿Cómo resuelves o cómo afrontas la comunicación con ese tipo de personas? Primero decir que es complicado y la primera cosa que tenemos que decir a veces es tener gracia con nosotros mismos y decir, wow, esto es difícil y voy a tener amor para mí mismo y quizás después de trabajar o después de estar en un momento conflictivo de que puedas ir a tu cuarto y que puedas hacer un poco de autocuidado, que te puedas tomar un baño caliente. Porque para empezar voy a decir, es que Tommy es un chupacámaras, ¿eh? Ya lo veo, ya lo veo. Le gusta, ¿eh? Sí, le gusta y además si pasa demasiado tiempo trabajando, como que se enfada y dice, no, ya está, tiempo autocuidado, ¿no? Tiempo para desconectar.
Pero justamente eso es algo. Nosotros hay una cosa súper importante que, ay, madre mía, Ya, ya está. que yo estoy trabajando mucho ahora, que es el hecho de decir, muy reflejado en la Biblia, ¿no? Tienes que cuidar tu templo. Tienes que cuidar tu templo, igual que las azafatas en los aviones a las madres les dicen, primero ponte tu máscara y luego pones al de los hijos, ¿no? Y yo creo que muchas veces esto se nos olvida porque como solo interpretamos la parte de la Biblia que es mejor dar que recibir. Ya. Damos, 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 y no nos apartamos como Jesús a tener esos 3 minutos de oración, de conexión con el Padre para decir, oye, mira, sabes que no puedo más. Y entonces hay un momento, sobre todo si tú estás en una situación de conflicto bastante constante, donde tú tienes que esforzarte aún más en la conexión contigo, la conexión con Dios, de cuidarte tú para que tú estés en un nivel emocional muy saludable. Porque entonces va a ser mucho más fácil filtrar toda la porquería que está a tu alrededor. Si tú no estás bien, si tú te pasas el día dando, 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 dando y no estás recobrando energía, es que claro, todo te va a molestar. Ya. Si respiran te va a molestar. Y ahí tenemos que darnos cuenta que no es culpa de la otra persona, es tu culpa porque tú no te estás cuidando lo suficiente para estar fuerte para afrontar el mundo. Entonces, esa es la primera cosa y es la primera cosa que yo trabajo también en consulta es, primero, que luego los cristianos son como, oh, qué egoísta, qué narcisista. No, no. O sea, recordemos un momento que Jesús tenía sus momentos que se apartaba, que hacía como, papá, no puedo más, ¿no? Y tenemos que tener como ese momento que luego tú estás ahí o Elías, ¿no? Siempre me lío con Elías o Eliseo, no sé, que Dios le decía, come, bebe y descansa, come, bebe, descansa, come, bebe, descansa. Ahora que estás listo, que tienes las fuerzas, vete. Pero primero come, bebe y descansa. Y hay muchos de nosotros como cristianos que no entendemos esa primera parte de come, bebe y descansa, porque tienes que estar fuerte porque el mundo te va a atacar y tú no puedes ir rendido por el mundo y sin poder aguantar estos conflictos, ¿no? Entonces, primero eso, primero te tienes que cuidar, tienes que ocuparte de ti. Y en eso que tú te estás cuidando es donde tú vas a ver si realmente existe el conflicto o si el problema es tu identidad. Esa es la primera cosa, porque en ese de cuidarte tú vas a ver, porque muchas veces creamos conflicto porque esa persona crea en nosotros una inseguridad. Crea en nosotros una sensación de que no soy suficiente o de que no soy válida o que no me pueden escuchar. Y entonces, en ese momento en el que tú te estás cuidando, vas a ver si realmente es un conflicto, lo que hablamos al principio. Si es una cuestión de justicia, si es una cuestión de educación, si es una cuestión de respeto hacia los demás, o si es una cuestión de es que a mí me hacen sentir, no me siento escuchada, no me siento valorada, porque entonces ese conflicto es realmente tuyo, es entre tú y Dios. Tú tienes que recobrar tu identidad, tú tienes que saber quién eres y tú tienes que ponerte firme en eso y creértelo. Que no es así, porque si no, estás escuchando las mentiras y el enemigo está ganando. Y te está quitando el gozo a través de esa persona, de esa pobre desgraciado, ¿no? Porque en verdad es como el enemigo lo está utilizando para destruirte y eso no puede ser. Entonces, para mí esa es la primera cosa. Tengas o no confianza con la otra persona, tú tienes que cuidarte, tienes que evaluar cómo está tu identidad. Ahora, segundo nivel, ¿no? Vale, es una situación de injusticia, es una situación de educación, es una situación de respeto hacia los demás, vale, existe un conflicto real. Y entonces, una vez que llegas ahí, es que va a depender mucho. No es lo mismo que sea un amigo que sea un jefe, que sea un compañero de piso, que sea un marido, ¿no? Porque cada uno tú tienes como derechos o responsabilidades diferentes. Pero si ya te estás cuidando y sigues y tu identidad está fuerte y sigue habiendo un conflicto, entonces ya entra el poder de la comunicación, ¿no? Cómo entrar en ese conflicto, pero con una comunicación asertiva, y seguir como la Biblia, ¿no? Primero vas tú, confrontas, que no funciona, te traes a otro, confrontas, que no funciona, te traes a otro con más autoridad, confrontas y vas como haciendo la escalera esta, pero siempre desde una postura de salud emocional tuya y sabiendo que tú estás entrando en ese conflicto porque la otra persona se va a beneficiar en verdad de que se resuelva este conflicto.
Y Sí, con esto voy a poner... un poco lo que decías antes, ¿no? De verlo como esto es bueno para ellos. Exacto, que esto es... Y ver muchas veces que si hay una persona que constantemente está creando conflicto de verdad, seguramente es porque está muy dañada. Mm, Esta persona está sufriendo mucho. Claro, aquí está, que seas tú la persona que le pueda ayudar o no, va a depender mucho de la situación. Porque hay veces que es que por mucho que tú quieras, tú no eres la persona acertada para ayudarle, ¿no? O sea, mucha gente intenta esto con sus exes, ¿no? Es que con mi exnovio, pobrecito, que lo está pasando mal, entonces le quiero ayudar. No, 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 si ya es un ex, tú no eres la persona apropiada para ayudarle, ¿no? O sea, que hay veces con esto que es importante decir, ¿eres tú la persona que realmente puede ir y amar saludablemente en este conflicto? ¿O es un momento que hablamos antes, es un momento para que de alejarte, de crear un espacio porque es una persona tóxica para ti en el que tú no vas a ser capaz o no sería bueno para ti de poder entrar en ese conflicto? mm. Ok, entonces, resumiendo un poco, primer paso, cuidarte a ti mismo, ver Total. tu identidad, ver que tú estás bien y si tú estás bien, luego ya puedes enfocarte en la otra persona, ver la comunicación como una oportunidad. Ahora, una pregunta que no queremos hacerla en voz alta porque nadie quiere admitir que tenemos este problema, pero ¿por qué nos gusta tener la razón? Porque cuando yo me enfoco en, ok, esta persona necesita, esto es bueno para ellos, voy a hablar con ellos, hay una parte de mí que quiere que ellos entiendan mi punto de vista y que vean, ya, tienes razón. Y no siempre funciona. Totalmente. Nosotros como seres humanos, el tener la razón nos crea una certeza, una seguridad y una estabilidad mental y emocional. Ok. O sea, y nos pasamos la vida convenciéndonos de que tenemos razón hasta cierto punto, ¿vale? Y todo lo que es como con la dieta hasta cierto punto. Tú si quieres comerte un helado tienes que tener claro que te va a hacer bien hasta cierto punto, porque si sabes que te está haciendo mal, te lo estás comiendo y ya empieza la culpa, ya empieza el malestar y crea una desestabilidad emocional, ¿no? Y es de ahí donde surgen pues muchos de los TCAs o muchas otras cosas, porque es esta de lo que sé que es verdad y lo que estoy haciendo, hay una separación y eso crea una desestabilización mental, emocional. Entonces, queremos tener la razón porque eso nos da estabilidad, Ok. ¿vale? Que esto es bueno o malo, ¿no? Porque el tener estabilidad nos ayuda a estar bien, Ajá. pero también hace que seamos a veces muy agresivos con nuestras opiniones, ¿no? Porque si tú realmente creas duda en mí, me desestabilizas. Porque de repente todo lo que yo me he convencido de que tengo razón, de repente no lo tengo tan seguro y eso crea una instabilidad porque hasta que no reordene mis pensamientos y las asienta, voy a estar un poco en este limbo. Y por eso vemos que una persona, por ejemplo, si a mí no me importa el tema de la ropa, me da igual que me vistas tú como que me vista fulanito, yo me lo voy poniendo porque no tengo razón en ninguno, me da igual. Pero si yo tengo una moda específica, ni se te ocurra tocarme la ropa porque es que me desestabiliza, ¿no? Y esto pasa en todo, en política, en todas las cosas. Entonces, es uno de los motivos. Queremos tener razón porque eso nos da como esta estabilidad mental y esta como esta seguridad, ¿no? En lo que estamos haciendo. Qué difícil. ¿Y cómo lo arreglamos? Si yo empiezo a comunicarme con alguien, a intentar resolver un conflicto y noto que no me están dando la razón, quiero tener la razón, ¿por qué no ven mi lado? ¿Por qué no ven mi punto de vista? ¿Hay algún paso práctico o algo que pueda hacer para aprender a bajarme del caballo, ¿no? Aprender a humillarme? Escuchar. No me gusta esa respuesta, no, es broma. Ya. Sí, a ver. La cosa importante para poder crear como estos espacios, tanto para que tú cambies como que el otro cambie, tenemos que estar dispuestos a escuchar. Y escuchar de verdad, porque aquí hay algo muy interesante. Nosotros pensamos 4 veces más rápido de lo que podemos hablar. Okay. Entonces, mientras yo estoy hablando, tú tienes la capacidad de haber tenido 4, 5, 6 pensamientos mientras has escuchado esta frase. Entonces, si yo te estoy hablando y tú ya estás pensando en la contestación A, B, C que me vas a dar, realmente no me estás escuchando. Ya. Estás analizando, procesando e intentando tener respuesta a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, si nosotros realmente nos queremos bajar del cabello o queremos
reconciliar, o al menos tenemos que escuchar. Y eso significa estar a veces media hora diciendo, wow, dime más, wow, qué interesante. Y realmente escuchar, porque desde esa perspectiva, claro, si realmente nos escuchamos, tanto tú me escuchas como yo te escucho, podemos empezar a cambiar nuestro pensamiento. Porque no estamos encima del caballo con las defensas arriba diciendo, no, 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 no me desestabilices. Cuando tú bajas la guardia y escuchas, que de nuevo, no necesariamente te van a convencer. Y eso no pasa nada, pero ahí llevamos a los problemas irresolubles, ¿no? Pero si realmente te escucho y puedo ver tu perspectiva, la comparta o no, puedo verlo y puedo entender tu corazón, y también desde ahí, si necesitara modificar tu pensamiento, lo puedo modificar desde ahí, más del corazón, de entender desde dónde vienes, qué son los valores que sostienen ese pensamiento, porque entonces desde ahí puedo ir, yo también digo esto desde el amor, lo digo desde aquí, porque creo que esto es importante, ¿no? Y entonces, sí, sí, pues te entiendo, desde esa perspectiva te entiendo. No sé si lo comparto, pero al menos te entiendo. Y ahí poco a poco, como tu guardia está bajada, y la idea es que el otro también, ¿no? Que también. Claro. Pero piensa que nosotros cuando nos sentimos escuchados, automáticamente bajamos la guardia. Ok, sí, es cierto, es cierto. Wow, pues resumiendo un poco, se nos ha ido toda la media hora y yo podría seguir aquí como 2 horas más porque estoy como, wow, qué interesante, cuéntame más. Pero resumiendo un poco, ver los conflictos como oportunidades y mientras resumo, también aprovecho para decir que si alguien tiene una pregunta, este es tu momento para preguntarla. Pero ver los conflictos como oportunidades de aprender tú, de que la otra persona aprenda, también de que la relación crezca, ¿no? Sí. Y no verlo como, hay un conflicto, me voy a morir, ¿no? Que a veces mi reacción es así, ¿no? Como, no, todo iba tan bien porque hay un conflicto. Sino verlo como una oportunidad, cuidarnos nosotros, apartar tiempo, cuidarnos a nosotros mismos, que nuestra identidad esté bien, para que cuando vayamos a resolver un conflicto lo hagamos desde un sitio sano. Luego, si hay alguien imposible, verles como, wow, esta persona de verdad es que están muy dolidos, muy heridos, muy dañados para estar así. Y ya analizar si somos las personas que podemos ayudarles o no. Y escuchar, y que querer tener la razón es parte de el ser humano. Qué pena, ¿no? Que no hay como una manera de, una cirugía, ¿no? Que te puedan quitar el querer tener la Sí. razón. No. A ver, hay cirugías que te pueden dañar el cerebro, pero no creo que te interesen. Oye, y simplemente para terminar, digamos que yo afronto un conflicto, yo, ok, me bajo del caballo, escucho para que la otra persona pues pueda sentirse escuchada también, pueda bajar la guardia, pueda hablar, y yo me voy del conflicto sintiéndome fatal, que me imagino que a todos nos ha pasado, ¿no? En algún momento vas a un conflicto pensando que vas a resolver algo y te vas sintiendo, no me escucharon, no me dieron la razón, soy lo peor. ¿Cuál sería el paso? ¿Qué haces cuando, o sea, te vas directamente a la heladería para hincharte a helado? ¿Qué sería como, ok, si no va bien, ¿qué nos recomienda el psicólogo? Bueno, la primera cosa sí que recomiendo el autocuidado, de nuevo. Okay. No recomiendo que el autocuidado siempre sea helados, porque si no, se nos va a ir para el otro lado. Ese es otro problema, sí. Sí. Pero también ahí es donde es muy importante que tú proceses, sea con un amigo, con un padre, con una madre, con un líder espiritual, que puedas procesar con alguien de nuevo para volver a decir, ¿por qué me sigue molestando? ¿Por qué me siento fatal? ¿No? Okay. Para de nuevo volver a ver, ¿hay algo de mi identidad que está siendo afectada? Porque muchas veces si tú te vas sintiéndote fatal, porque quizás has escuchado y tienen un punto de la razón y te están diciendo que eres un desgraciado y que te estás portando mal. Claro, y te vas, porque a veces pasa, ¿no? Que el conflicto, el problema eres tú y te vas y te sientes mal, pues de poder procesar eso con alguien porque vas a necesitar un tiempo para ver realmente cómo puedes cambiar, ¿no? Ya. O para ver si realmente el problema sigue habiendo una gran injusticia, sigue habiendo una gran falta de algo, porque ahí quizás es el momento de añadir una persona, de traer un mediador, alguien que pueda traducir, si es un tema de pareja, quizás de buscar una ayuda profesional, alguien que pueda
ayudaros a entenderos o a entender el conflicto. Si es un tema de jefes, de quizás ir a un subjefe o al junta de no sé qué, no sé cuántos, o dejar el trabajo, ¿sabes? Porque es que luego ya vienen como decisiones, ya tienes que tomar una decisión. Y para tomar esa decisión, para mí siempre es importante que lo puedas procesar, que puedas ver los pros, los con, y encontrarte un poquito en que no sea simplemente una decisión a la pues se acabó, ¿no? Y que puedas, de nuevo, que puedas aprender, que puedas utilizar ese conflicto como oportunidad. Y muchas veces si tú miras atrás y ves los grandes conflictos en tu vida, vas a ver grandes decisiones que han ido detrás, ¿no? De esos conflictos, sea porque cambiaste, porque cambiaron, porque transformaste. A veces son decisiones y son cambios que duelen, ¿no? Son roturas de relaciones, pero muchas veces tú miras hacia atrás y ves, wow, eso pasó, dolió un montón y mira dónde estoy hoy, ¿no? Y mira todo lo que he aprendido gracias a que me rompieron el corazón, gracias a que esta relación se quebrantó. Y entonces es como que yo creo que de ahí la restauración divina, ¿no? De Dios hasta cierto punto, es decir, de toda situación pasa por las manos de Dios. No es que Dios lo esté enviando, pero pasa por sus manos. Entonces, si te encuentras en esta situación que te ha sido muy mal, busca ayuda. Para mí, siempre busca ayuda. No tiene que ser siempre una ayuda profesional, de un psicólogo, de un coach. Muchas veces tienes gente alrededor tuya que es muy capaz de ayudarte a procesar, pero sí que diría, o sea, no te quedes en eso, no te sumas ahí en la miseria de tal, sino que busca ayuda para ayudarte a ver un poquito si es momento de tomar una decisión o si necesitas una autorreflexión, ¿no? Y un trabajo personal. Ya. Muchísimas gracias, Cari. Mira, tenemos una pregunta y la verdad no sé cómo puedes contestar esta pregunta en una frase o algo cortito porque sé que es una pregunta que daría para estar un buen rato. Pero alguien nos pregunta, ¿cómo ayudar o responder a una persona conflictiva que ha sido dañada? O sea, si tú dices, quiero intentar ayudar a esta persona súper conflictiva, no sé si hay una manera de ayudarles a ver que necesitan ayuda o no sé. ¿Cómo se podría ayudarles? Súper rápido, vuelvo casi al punto del principio escuchando. Ok. Es sentarte con ellos y decir, oye, ¿cómo estás, de verdad? Y saber que es posible que los primeros 5 o 10 minutos de esa conversación va a ser una crítica, va a ser un conflicto, porque primero van a luchar, primero van a defenderse, primero van a levantar sus muros de defensa. Y si tú aguantas el chaparrón, luego empiezan a descubrir el corazón, ¿no? Y luego empiezan a contar. Y ahí normalmente todos nos podemos unir hasta cierto punto con un corazón roto porque todos hemos pasado algo. Claro. Y desde ahí tú puedes ver, y muchas veces si logran empezar ya a profundizar, pero ahí te tienes que mantener, dime más, dime más, dime más. No puedes comentar, no puedes contestar, no puedes corregir porque vas a perder ese momento de escucha, ¿no? Porque van a volver a subir las defensas y van a ir... Ya. Wow, buenísimo. Mira, pensé que iba a ser una pregunta imposible de responder y lo has hecho fenomenal. Bueno, solo para terminar, ¿hay algún libro que nos puedes recomendar si alguien dice, yo quiero seguir aprendiendo de este tema, esto me ha parecido fascinante? Pues he buscado algunas, no tengo una específica, ¿vale? Pero voy a dar diferentes opciones. Este libro me encanta para parejas, ¿vale? Se llama 7 reglas de oro para vivir en pareja y es de John M. Gottman y Nan Silver. Okay. Este libro para parejas es brutal porque además tiene los ejercicios dentro. O sea, viene con la teoría y con los ejercicios. Y es un hombre que en vez de estudiar las parejas rotas, estudió parejas que funcionan y dijo, ostras, pues no es lo que pensábamos todos. Qué guay, mira, me quedo con ganas. Hay otro súper interesante que se llama Límites, está en inglés, ¿vale? Pero Límites también es muy conocida este libro, ¿verdad? Ya te veo haciendo como... de Henry Cloud y John Townsend, decir esto en castellano, pues I don't know, ¿no? Pero este es en castellano, este es muy bueno porque habla de todo tipo de límites. Si eres una persona que lucha mucho, que acaba siendo pisada, ¿no? Que es como que no tiene clara hasta dónde pueden, no pueden, este libro va muy bien y habla de mucho de eso, de cómo confrontar diferentes tipos de conflicto en diferentes maneras. Hay un libro que se llama Crucial Conversations, Conversaciones Cruciales. Okay.
que es sí, ¿Ok? este también es muy conocido y que es a nivel de comunicación, de cómo comunicar mejor, porque si es como, vale, todo está bien, pero es que a la hora de decirlo se me va. Pues este es muy bueno. Y hay uno que disfruté, lo encontré en mi biblioteca mientras estaba diciendo, ¿qué otro libro? Este se llama ¿Por qué somos diferentes? ¿Ok? Y es de Sara A. ¿Ok? Lanier, ¿vale? Es súper cortito y súper interesante a nivel de comprender las diferentes culturas. Porque a veces muchos de los conflictos es porque es que tú haces mucho ruido y a mí no me gusta. Tú eres muy introvertido y yo soy muy extrovertida. Tú eres de cultura caliente y de cultura fría, ¿no? Y este libro es súper corto, súper sencillo. Y yo me acuerdo cuando lo leí, me pareció súper interesante solo para tener como una perspectiva más completa de las culturas y de las diferencias y poder apreciarlas. Pues Estos son 4. me parece genial, ¿eh? Porque, de hecho, esto es uno de mis recomendaciones para cursos prematrimoniales y tal, y es que muy poca gente enseña acerca de casarte con otra cultura. Sin embargo, ahora mismo la Iglesia Evangélica en España, no quiero dar un porcentaje por inventármelo, pero yo me atrevo a decir un 80% de los matrimonios son mezcla de culturas, entre un español, un latino, un americano, o sea, vivimos en un mundo súper internacional y la verdad, esto lo hablo como desde mi corazón, ¿no? A nosotros nos hubiese encantado que alguien nos hubiese dicho, vamos a estudiar un poquito la cultura guatemalteca y la americana y la española y hubiese sido como un plus Una para ayuda. nosotros, ¿no? Pero nadie habla de ello, así que me parece un muy, muy buena recomendación. Súper bueno. Bueno, Cari, muchísimas, muchísimas gracias. Repetiremos en algún momento para hablar de otras cosas, de sexualidad y de tus temas favoritos. Sí, 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 sí. Mis temas favoritos, sí, sí. Así que nada. Y si vienes por Madrid y no estamos en cuarentena, avisa y hacemos algo juntos. Ahí está, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta Chao. pronto. Eso, pronto. Chao.